El mayor acontecimiento y un sencillo renuevo. Serie Hijos de la Mañana. Capítulo 7. Guerras en el alma que se desarrolla. Estaba en Antofagasta en el 2016 cuando tuve un sueño que me traería comprensión de todo esto que comenté anteriormente. Soñaba que caminaba por las calles de la ciudad portuaria de Valparaíso, en una época antigua donde habían carrozas y casas coloniales. Un hombre caminaba delante de mí con ropas antiguas y arrastraba un baúl pesado. Yo lo seguía sin que él pudiera verme. El Espíritu Santo me decía: síguelo y ve lo que hace. El hombre entraba en una casa extraña que parecía un antiguo banco. Se dirigía a una sala subterránea y secreta. Cuando bajé para ver lo que hacía, me encontré con un pequeño salón para reuniones que en la cabecera tenía un retrato de Lord Cochrane y a los pies del retrato velas encendidas en señal de adoración. Cochrane fue un almirante inglés que dirigió los barcos chilenos en el proceso de independencia y persiguió a los españoles hasta el Callao, Guayaquil e incluso California. En esta sala de reuniones estaba siendo adorado. El hombre que reconocí como el que veneraba al espíritu inglés representado en Cochrane era Diego Portales, un antiguo comerciante, político y estadista chileno. No fue para nada un religioso, pero actualmente es el patrono de la Cámara de Comercio, y su cuerpo yace en el centro de la Catedral Mayor de la capital. Es decir, que Diego Portales ha sido proclamado como un ente espiritual, como un símbolo y un ícono a seguir para Chile. En el sueño, el hombre abría el baúl y ponía monedas chilenas a los pies del retrato, como esperando que aquel a quien veneraba le concediera fuerza para una tarea. Luego se dirigió a un mapa de los puertos del Océano Pacífico que colgaba de la pared, y con un cuchillo comenzó a apuñalar los puertos que estaban en el norte de Valparaíso y que en ese tiempo pertenecían a Bolivia y a Perú. Apuñalaba Iquique, Antofagasta y se detenía en el Callao. Este sueño fue decisivo para mí, para comprender cómo el alma, cultura, huérfana de Chile, se fue formando en torno a la devoción al imperio comercial inglés. Para las naciones europeas era de suma importancia atraer el alma cultura de los nuevos pueblos para así tomar su cuerpo, territorio con sus recursos y riquezas. Comenté el sueño con el máximo de pastores que pude, que pudiera empezar y darle utilidad a esta visión. Por mi parte, hice en los siguientes años lo que el Padre me pidió con respecto a este tema. No está de más decir que de alguna manera los personajes del sueño representaban el movimiento espiritual que llevaría a Chile a la Guerra del Pacífico, pero también hablaba de una época en que el alma cultura del nuevo pueblo mestizo se formaba. En esta época, la veneración, al estilo católico, hacia lo inglés, el papel de los bancos europeos de Valparaíso y luego de otros puertos, las ideas de Portales anteriores a la guerra y por consiguiente una acción desesperada y violenta por obtener una supremacía comercial sobre las otras naciones, una supremacía que permitía pagar a Inglaterra por los favores concedidos, estos hechos que se dieron coincidían de forma simbólica con la historia. El ángel falso de la tumba de O'Higgins, que traía la corona de victoria y el bastón del comercio para Chile, era un espíritu comercial venido de Inglaterra. Tiro, en forma de acreedor. Este espíritu fue el titiritero de la Guerra del Pacífico, el que causó separación entre las nuevas naciones hermanadas de Chile, Bolivia y Perú. No es un detalle menor que el insigne barco Esmeralda, que Chile recuerda como un ícono de la victoria en la guerra, fuese un barco que Cochrane tomó de la flota española en el puerto del Callao y que lo entregó a Chile como ofrenda en 1820. Pero no todo lo que vino de Inglaterra fue nocivo. Pensar así sería olvidar que el Señor está edificando a su iglesia a lo largo de los años. Muchos protestantes, hijos de Dios, con profundo amor por el perdido, llegaron a estos puertos y fueron claves en la apertura de una nación fuertemente católica en sus raíces. Sin duda, en medio de toda esta batalla por la cultura, alma, de la naciente nación mestiza, el Padre trajo más de alguna semilla para ser sembrada.
No olvidemos que en Chile los protestantes no podían ser sepultados en los cementerios, ya que estos eran propiedad de las iglesias católicas, los que se oponían fieramente a que los huesos de un protestante quedasen en tierra chilena. ¿Cuál era la urgencia por impedir que hijos de Dios fueran sembrados en la tierra de la nueva nación? Había una batalla por el alma, cultura, de este pueblo en desarrollo de su identidad, y esta batalla claramente incluía el cuerpo, tierra y territorio de ese pueblo. Este es un tema espiritual que tenía mucha importancia. Lo sabía José al pedir ser sepultado fuera de Egipto y ser llevado a las tierras de la heredad, según Génesis 50:25. Él como patriarca era parte del alma, cultura de su pueblo, pero también quería ser parte del cuerpo, tierra de esa nación. Esta prohibición hizo que por muchos años en Santiago nuestros hermanos fueran sepultados en el basural del Cerro Santa Lucía, y que las ciudades puertos fueran simplemente lanzados al mar. Pero precisamente fue en Valparaíso, en 1821, donde se compró de forma exclusiva un terreno para que los protestantes de esa ciudad, en su mayoría ingleses, fueran sepultados en territorio chileno. Esto acrecentó una fuerte oposición del mundo católico contra O'Higgins y sus amigos ingleses. Es un hecho que su posterior destitución y exilio al Perú en 1822 frenó la construcción del cementerio en Valparaíso. Valparaíso, como otros puertos más, fue una de las primeras ciudades en recibir protestantes. Sin embargo, la gran mayoría de estos venían con fines comerciales o como emigrantes buscando oportunidades de surgir en las nuevas naciones. La visión de evangelizar estaba muy fusionada con la idea de civilizar al nativo americano, copia del estilo jesuita y dominico del catolicismo contrarreforma, o también como una manifestación más de las ideas de la Ginebra calvinista, que llenaron posteriormente al mundo protestante de un mandato civilizador. Civilizar se volvió casi como un equivalente de evangelizar. Es decir, buscaban llevar la predicación del Evangelio junto con una premura por insertar al criollo, campesino o indígena al mundo moderno y a la cultura civilizada. Un ejemplo de esto es la expedición del inglés Robert Fitzroy en 1826 por los canales australes, que con los navíos Adventure y Beagle descubren el canal Beagle y a los nativos de la Tierra del Fuego. Se llevan a 4 nativos para Inglaterra. Uno de ellos muere de viruela, pero los otros 3 son civilizados y evangelizados. Incluso les dan nombres nuevos, con la esperanza de que al regresarlos sean líderes espirituales entre los suyos. Al regreso de Inglaterra, el Beagle, que traía a un joven Darwin entre sus tripulantes, trae a los fueguinos junto con un misionero, el reverendo Matthews, listos para la nueva misión evangelizadora y civilizadora en tierras australes. El fracaso fue completo. En la segunda visita, el pobre reverendo Matthews tuvo que ser rescatado a duras penas de los nativos. Aquí, y con este ejemplo a la vista, es donde como generación debemos preguntarnos y ser sinceros frente al Padre. ¿Realmente esta forzada inserción a la civilidad da resultado? ¿Fue la prioridad de Cristo o de los apóstoles civilizar a los hombres? Esto no parece la tarea de un sembrador que lanza la semilla y espera ver cuál es la buena tierra donde la semilla crece. Un sembrador espera ver quiénes reaccionan a la palabra sembrada. Dijo el apóstol: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 1 Corintios 3:6. Esta idea civilizadora es más bien un experimento agrícola híbrido, donde se fuerza el crecimiento de forma ficticia. Se impone una cultura, alma, propia, esperando que esto fuerce la reacción de una tierra a la voz de Dios, lo cual hasta ahora no ha sucedido. Al movernos bajo la condición civilizadora, tendemos a imponer la cultura alma de nuestro mundo a la cultura del otro. Así lo hizo el catolicismo contrarreforma y así lo hicieron algunos de los colonos protestantes. Pero la verdad es que puedes ser un hijo de Dios, tener la cultura del reino que no es de este mundo, y aún así no parecer para nada civilizado,
ni estar obligado a comportarte como lo exige la modernidad. Prueba de esto es el mismo Israel, considerado por Egipto y luego por las culturas a su alrededor como una nación nómada y poco civilizada. No tenían grandes tecnologías, sus primeras batallas eran con palos y piedras, no habían construido grandes ciudades o edificaciones conmemorativas dignas de estar entre los monumentos arquitectónicos de su tiempo. El templo de Salomón fue lo más cercano a la idea moderna de su época, pero una vez que perdió la justicia, Dios no dudó en mandar a destruirlo, usando un ejército pagano para hacerlo. Es decir, que a Dios no le impresionamos con grandes construcciones ni nuevas formas de progreso. Israel no tenía como mandato cultural la acumulación de riquezas ni el aprendizaje de los saberes del mundo más moderno que les rodeaba. El mandato fue crecer en justicia y misericordia frente a Dios y los hombres, y este mandato se mantuvo en el tiempo, aún después de asentarse en las tierras prometidas y establecer sus propias instituciones. Asimismo, el Evangelio del Reino fue predicado en los pueblos alrededor del Mediterráneo, sin que la prioridad fuera civilizarlos a la manera romana. Roma era la modernidad del momento, que progresaba en grandes construcciones y acumulación de riquezas, y por lo que sabemos era una bestia que el Señor juzgaba donde su evangelio fuese predicado. El evangelismo se centraba siempre en presentar el poder de Jesucristo como Señor y Redentor de toda la tierra, no en civilizar. Cuando el evangelio puro llegó a las tribus más bárbaras, éstas con el tiempo adquirieron un comportamiento inclinado a la justicia y la misericordia y formaron de manera orgánica una cultura nueva, pero no al revés. Es equivocado creer que el reino emergerá de un tipo de cultura histórica modelo, cuando es todo lo contrario. La semilla del reino es la que va echando raíces hasta cambiar por completo el alma humana. Entonces debemos cuestionarnos el ímpetu civilizador que caracteriza ciertas formas de evangelismo. Si no lo hacemos, corremos el peligro de no llevar la semilla de Cristo al alma, cultura, del pueblo al que hemos sido enviados, sino llevarles otra cosa. O podemos quedar enredados en una batalla por imponer nuestra propia alma, cultura, a las naciones, imposición que revestimos de mandato espiritual, y que no tienen nada que ver con la predicación del Evangelio del Reino, ni mucho menos con la cultura, alma del cielo, que es Cristo. El camino a la desconexión definitiva de las almas, capítulo 8. Con todo esto en mente, podemos repensar la manera en que las culturas, almas de nuestras naciones se desarrollaron. Como saben, la historia demuestra que tras la caída del mundo colonial y la formación de nuevas naciones, el mundo entero se fue insertando poco a poco en la industrialización y en un modelo mecanicista y tecnológico. Los territorios, cuerpos nuevos eran explotados con todo tipo de industrias extractivas, como la minería, la ganadería en masa, la agricultura a gran escala, las forestales y enormes criaderos de animales. Todo el mundo se comenzó a centrar en extraer y comercializar, y como algunos escritores mencionan, se creó la idea del progreso como único objetivo del hombre que evoluciona. La idea de Darwin sobre un animal que evolucionó a hombre instaló también el pensamiento de una sociedad que estaba evolucionando hacia la invención de nuevas tecnologías. Los elementos que caracterizaron ese mundo fue la concepción de un ser humano centrado en la producción de bienes, empujado a crear nuevas herramientas, nuevas tecnologías y quebrar o domesticar la naturaleza, cuerpo, para extraer de ella lo necesario para el progreso de las nuevas naciones. Smith, padre del capitalismo, y Marx, creador del comunismo, impulsan esta misma idea de la humanidad, pero la miran desde ángulos opuestos. Sin embargo, ambos comparten una misma mirada materialista del propósito del ser humano, producir bienes materiales. Para ellos, el conflicto humano está centrado en la postura y posición que ocupen los pueblos frente a la producción. Se crean ciudades cuyo objetivo ya no es convivir, sino producir. Las ciudades poco a poco se van transformando en lugares de acuartelamiento de los trabajadores.
no se busca que los pueblos vivan o habiten en el territorio, cuerpo, sino que produzcan en él. Aparecen las grandes industrias manufactureras y el trabajo infatigable del hombre del progreso es elevado a una posición espiritual de exaltación. Siguiendo la idea calvinista y puritana, el trabajo es visto en los círculos protestantes como una manera prioritaria de llevar gloria a Dios. Convengamos en que el trabajo sí es parte de nuestra adoración al Padre, y es cierto que el hacer manifiesta el ser interior. El consejo es que hagamos todo como para el Señor, Colosenses 3:23, y que mostremos la multiforme gracia de Dios con aquellos dones que poseemos. La pereza no es una virtud, y mucho menos la apatía. Pero cuando el trabajo es una prioridad elevada por sobre otros principios fundamentales, como la justicia y la misericordia, lo que obtenemos es una idolatría al rendimiento y una mirada utilitaria del entorno. En medio de esta disposición al mejoramiento de todo, los inmigrantes protestantes llegan a Sudamérica para trabajar y comercializar, no con el fuego de la reforma, sino con el mandato del evangelismo civilizador del progreso. La Iglesia, entonces, juzga una cultura, alma de un pueblo, no por la justicia o misericordia de sus actos, sino por la producción de riquezas y tecnologías que puedan aportar al mundo. Obviamente, con este criterio industrial, el Israel que salió de Egipto quedaría atrás en la fila de culturas útiles, porque mientras sus vecinos edificaban grandes pirámides o enormes estructuras, Israel era empujado por Dios a vivir en justicia y practicar la misericordia. Lo mismo se pensaría de las primeras comunidades de hijos de Dios, que, enfocadas en el Evangelio del Reino, producían tradiciones con prioridad en la justicia más que en nuevos bienes materiales. El ejemplo de los valdenses, los moravos, o de las primeras comunidades que formó Lutero estaban muy lejos de la idea utilitaria de sociedad de hoy. Con ese mandato civilizador, muchos protestantes europeos olvidaron el evangelismo y se instalaron en las nuevas naciones con una idea distinta. Crecieron en riquezas, progresaron en sus empresas, traspasaron las culturas y tradiciones de sus pueblos, incluyendo comidas y mitologías, pero debemos dudar si es que llegó el fuego reformador y la verdadera cultura del reino al Nuevo Mundo. La gran mayoría de los colonos europeos, que llegaron en pleno auge de la industrialización de 1830 en adelante, formaron congregaciones que predicaban en su lengua, alemán, inglés, holandés, etc., y se dedicaban solo a pastorear a sus propios vecinos emigrantes. Crecieron más rápido en riquezas y bienes materiales que en almas mestizas a los pies de Cristo. No son muchos los hermanos que hicieron el intento de predicar a los mestizos católicos o a las etnias indígenas y sembrar el reino en la cultura, alma autóctona de los nuevos pueblos. Esos pocos que lo intentaron, como los Gardiner, padre e hijo, Tomás Despard o Canut de Bon en Chile, por dar algunos nombres, serían pequeñas semillas dispuestas a morir a su comodidad y al progreso por llevar primero luz a las naciones. Prueba de esa pequeña semilla es que desde 1859 a 1861, los años en que estos hombres se esforzaron por aprender la lengua y la cultura alma de los pueblos que deseaban evangelizar, un hombre en Santiago de Chile se negó a arrodillarse al paso de la procesión de la Virgen. A este hombre anónimo no le importaron las amenazas, ni el ser llevado preso, azotado y multado. Un fuego de la verdad, cultura del cielo, lo mantuvo de pie frente al ídolo. Pero el empuje absurdo por progresar no cesó, y en el caso de Chile, provocó que la nueva nación se propusiera borrar las culturas ancestrales nativas y tomar sus tierras para explotarlas y convertirlas en cosas útiles para la modernidad. No es un dato menor en el caso de Chile nuevamente, que para el año 1859, el presidente de la época, Manuel Montt, conocido por traer protestantes para colonizar zonas del sur, después de varios conflictos fronterizos con las tierras indígenas, firmara el primer plan para invadir las tierras ancestrales del pueblo mapuche,
establecer fuertes militares, tomar las tierras para el fisco y crear reducciones que dejaron espacio a la colonización extranjera. Con una estrategia militar y civilizadora ideada por el oficial Cornelio Saavedra, pero financiada e ideológicamente respaldada por los intereses de empresas agricultoras, Manuel Montt ponía su firma en un proyecto decisivo para desconectar a la cultura chilena de sus naciones nativas. 9 años más tarde, en 1868, por primera vez se ofician en Santiago y en Valparaíso cultos protestantes en español. Después de que los primeros ingleses protestantes llegaron a los puertos chilenos, tuvieron que transcurrir 60 años para que se realizara una reunión en el idioma del pueblo mestizo. Cabe preguntarse, ¿en verdad demoraron tanto en comenzar a evangelizar al pueblo del país donde habían llegado? No era falta de entendimiento del idioma español, sin duda lo utilizaban para los negocios y empresas que realizaban. Simplemente, la idea del emprendimiento y del progreso era más importante en la mayoría de los colonos protestantes que arribaron en Sudamérica. En el día a día, esto era más relevante que vivir el llamado a evangelizar que habitó en sus antepasados de la Reforma. No era de extrañarse que las nuevas naciones, con fuertes raíces en el catolicismo contrarreformador, no tuvieran una brújula para saber cómo actuar con los indígenas de sus tierras. Los mismos protestantes que venían del extranjero tampoco tenían un interés prioritario en ellos. Desde esta mirada hacia el progreso y la modernización, las culturas nativas no aportaban nuevas tecnologías y ocupaban territorios que los nuevos pueblos deseaban explotar. La conclusión de muchos entonces fue eliminar, desterrar o reducir a aquellas etnias y el espacio donde habitaban. Desde 1840 en adelante, el proceso industrializador va a acrecentar la desconexión de la cultura alma de las nuevas naciones con la cultura alma de los pueblos nativos de sus territorios. Esto tendría otro efecto devastador, y es que en algunos pueblos nativos se guardaban conceptos desarrollados desde los elementos naturales del territorio, conceptos que las nuevas naciones no conocían del todo o que simplemente ignoraban. Esos conocimientos necesarios y fundamentales desaparecerían con ellos. El alma nativa. Capítulo 9. Como vimos al inicio, el territorio, cuerpo, natural de un pueblo posee un orden en su clima, flora, fauna, etc. La tierra, como un cuerpo vivo, manifiesta elementos únicos que están conectados al diseño y propósito de Dios con el pueblo que allí mora. También vimos, usando Israel y la promesa de la tierra donde habitarían como ejemplo, que los elementos naturales hablan de un tipo de revelación de Dios para ese pueblo. El apóstol Pablo dice de las naciones, de una sangre ha hecho al linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 17:26. Es decir, que el Padre puso a los pueblos en la habitación, territorio, que Él prefijó y determinó. Muchos de los pueblos nativos que habitaron miles de años en dichas tierras que Dios les prefijó, incluso desarrollaron sus lenguajes en base a los sonidos del orden natural que les rodeaba. Le dieron nombre a los animales y a la vegetación de su entorno. Estando en África, tuve la oportunidad de escuchar de algunos hermanos africanos el idioma de la etnia Ndebele. En él se podían oír palabras cuyos sonidos asemejaban el burbujeo de charcos de agua. Dicha etnia, que ha vivido desde tiempos ancestrales cerca de los mayores ríos y caídas de agua de África, desarrollaron su lenguaje y los nombres que asignaban a su entorno natural con fonemas similares a los sonidos de las aguas que los han rodeado desde milenio. Esto es sumamente importante al considerar que el propio Adán fue llevado por Dios para nombrar las cosas del Edén, y en este acto Adán actuó como administrador de su habitación. Asimismo, los pueblos nombraron sus ríos, montañas, árboles,
frutas, aves y animales, ejecutando el mandato primero de administrar su territorio. Si dicho nombre no es correcto, es algo que le compete al mismo habitante corregir. ¿Por qué Dios puso esto en el corazón de los hombres? Porque el entorno natural, con sus elementos, es para un pueblo lo que un cuerpo es para un ser humano. Necesitamos conocerlo y darle nombre antes de poder ejecutar las obras de Dios con ellos. El alma, cultura nativa, estaba profundamente conectada desde su lenguaje hasta su noción del mundo al orden natural de la creación que le rodeaba. El territorio natural, como un cuerpo, es parte de la estructura interior e histórica del pueblo que lo habita. Es parte de la herencia prefijada para los mansos y justos de cada etnia. La creación es parte del pacto de Dios con los hombres, como lo describiría Noa al final del diluvio. Génesis 9:12. La creación no es una herramienta que debamos usar hasta desgastarla. Es parte de nuestro diseño e identidad prefijada como pueblos vivos. En Israel vemos en las Escrituras que Dios no cambió los elementos culturales que emergieron del orden natural de su entorno. Les dijo mis ovejas, Ezequiel 34:10, porque ellos crecieron mirándolas a su alrededor. Eran pastores y comprendían la idea, y de hecho Dios los trató como amadas ovejas. El Señor reprimió la hechicería, la idolatría, la injusticia, pero no los sonidos, los instrumentos o las vestimentas que caracterizaban a las culturas semitas. Les otorgó sonidos propios, colores y melodías propias que emergieran de su entorno natural. Tampoco los obligó a imitar la cultura de algún otro pueblo o copiar las ropas del sacerdocio para toda la población. El Señor dirigió sus elementos nativos hacia la justicia, la pureza y la misericordia de su santidad. Tomó el alma, cultura semita del pueblo de Israel y la dirigió hacia su justicia y verdad, para que crecieran a la imagen del alma de Dios, que es Cristo. Pocos pueblos nativos en las naciones alcanzaron a profundizar una revelación real de justicia o misericordia. La razón es la misma para todos. No podían, aunque hubiesen querido, porque Dios no les dio la ley que les llevara a la necesidad de redención, ni Cristo fue revelado a ellos. Lo vemos en la respuesta de Dios ante el enfado del profeta Jonás. Él deseaba la destrucción de los sanguinarios y destructivos de Nínive, aquellos que tenían rodeada la ciudad con calaveras y que ponían ganchos en la nariz de sus prisioneros al trasladarlos. Dios le dijo las palabras que deberíamos recordar y dejar escritas en nuestros corazones. ¿Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás 4, del 10 al 11. Muchas veces somos como Jonás. Creemos altivamente que los sin ley de Cristo están lejos de la revelación de la justicia y la misericordia, que no vale la pena el esfuerzo, como si nosotros hubiésemos sido mejores antes de conocer al Padre del cielo. O pensamos que algunas culturas están tan corrompidas como la de Nínive, que no podrían de alguna manera venir voluntariamente a los pies de Cristo. Esto último presupone que el poder de la resurrección es incapaz de atraer y vivificar la esencia de los pueblos. Pero lo cierto es que muchos de esos pueblos nativos necesitan un profeta o iglesia profética como Jonás, que sea llevado en intercesión a los lugares profundos donde están cautivos los diseños verdaderos de dichos pueblos. Un profeta, a imagen de Cristo, que ascienda de lo profundo y reparta los verdaderos dones entre esos hombres, para la edificación de la iglesia en el alma, cultura de dicho pueblo. Efesios 4, 8, 11. Por eso Pablo dice que el Señor pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Hechos 17:30. La ignorancia de todas las almas de los pueblos, para que vengamos al Señor
y la semilla de su reino crezca dentro del alma nativa. Sólo así se destruye la iniquidad y se despierta el diseño verdadero. El requisito no es ser civilizado, el requisito es tener fe. Eso fue lo único que Dios demandó de Abraham, creerle voluntariamente. Y es lo que Dios demanda de nosotros, que le creamos y que esta fe sea lo que produzca las obras de obediencia. No me cabe duda que hombres mansos y justos de cada uno de estos pueblos nativos esperaban en sus almas una revelación mayor de justicia y misericordia. Algunos la alcanzaron, otros aún esperan, porque en vez de una semilla, muchos solo recibieron un intento de forzarlos a desechar por la fuerza sus propias almas culturas, o a cambio de un alma cultura ajena y desconectada de su entorno natural. Al darle la espalda a la raíz indígena, nuestras culturas, almas de naciones mestizas, perdieron las nociones del entorno natural, el cuerpo, que esas etnias desarrollaron por siglos. Esas nociones hablan de la habitación donde está nuestro propósito. Habla del cuerpo, territorio, de nuestro diseño y herencia como nueva nación. Porque el Padre, antes de enviarnos al mundo tangible, pensó en el tiempo donde viviríamos y también en la habitación donde estaría nuestra herencia. Para descubrir el diseño de Dios, un pueblo necesita escuchar al Padre y verse a sí mismo como Dios lo ve. Pero una vez que consigue mirarse, debe mirar el cuerpo, territorio, donde habita, para descubrir cómo llevar a cabo la obra del propósito. Siguiendo esta analogía, respecto a Cristo, el escritor de Hebreos dijo: «Mas me preparaste un cuerpo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Hebreos 10, del 5 al 7. Para ser el alma del Dios eterno, Cristo necesitaba un cuerpo. Así como Adán fue primero formado del barro y luego recibió el soplo que los transformó en alma viviente, porque es en el cuerpo territorio desde donde se establece la cultura alma de un pueblo. Una nación desconectada de su entorno natural, que no lo conoce o que simplemente piensa en él como una herramienta, está lejos de ejecutar los deseos del Señor. Sobre la importancia de las primeras etnias y los nativos podríamos seguir revisando varios aspectos, y espero poder hacerlo pronto en un texto de esta serie de escritos. Por ahora, lo que necesitamos comprender es que las culturas que se desarrollaron como pueblos fueron desconectadas de sus raíces naturales, cuerpo, y a la vez crecieron usando como ejemplo el alma, cultura, de naciones que los vieron como un lugar para extraer riquezas y obtener ganancias. Almas vaciadas, capítulo 10. Desde los años cercanos a la Primera Guerra Mundial, 1900 en adelante, las naciones entraron al segundo impulso industrializador. Las ideas de progreso y de sublimación del trabajo alcanzaron momentos exagerados. Muchos historiadores creen que esto provino de las ideas teológicas calvinistas, donde al quitar a Dios de la ecuación quedó la preeminencia del trabajo como fin último. Aparece el ídolo del progreso, produciendo un éxodo masivo del campo agrícola a las nuevas megápolis. Estas últimas crecieron hasta deformarse completamente como comunidades, hacinando a sus habitantes. La desconexión del contexto natural del campesino e indígena que fue llevado a las grandes capitales para producir causó profundos vacíos en el alma de los habitantes de estas ciudades. Vivían juntos y apretujados, pero cada vez menos comunicados, con menos capacidad de retroalimentación y empatía, haciendo que el alma, cultura, se vaciara de sí misma. Los elementos que hacían de los pueblos una comunidad se comenzarían a perder poco a poco para dar paso a lugares útiles solo para seguir produciendo. Y los pueblos sudamericanos mestizos, que apenas comenzaban a echar raíces culturales del alma en sus propios territorios, cuerpo, ahora eran desarraigados de la pequeña identidad que portaban, sacados de los lugares del campo donde se rodeaban del entorno natural vivo, para entrar a casas, cuarteles uniformadas y reducidas, funcionales,
pero inservibles para crecer en el interior. La ciudad se transformó en megápolis, una bestia uniforme y mecanizada que se reproducían en todas las capitales del mundo. En las megápolis existían los llamados guetos verticales, enormes torres grises, llenos de diminutos departamentos y habitaciones reducidas a la prioridad funcional, donde se hace difícil habitar y expresar la creatividad del alma, completamente desconectados del orden natural, de la flora y de la fauna del territorio. Por más que el turismo busque íconos que identifiquen a ciertas capitales, la verdad es que las megápolis en el mundo son en general muy similares, no así los campos y el entorno nativo de los territorios. ¿Cómo podría el alma, cultura, de un pueblo manifestarse lejos de su entorno natural? Y mucho menos cuando todo el tiempo se centra solo en producir. Antes de seguir, convengamos en dos cosas importantes. Primero, en que Adán fue puesto inicialmente en un huerto, no en una ciudad física, porque siendo un alma viviente requería de un contexto natural, con flora y fauna, donde desarrollar esa identidad. Y segundo, que la ciudad de Dios no tiene nada que ver con las megápolis mecánicas de nuestro tiempo. Nuestras ciudades tienen, en su arquitectura, más del templo masónico que de la Sion celestial. Han sido construidas a la manera griega, donde la naturaleza debe ser fracturada y sometida para que el hombre pueda elevarse al mundo de las ideas. La ciudad de Dios es un lugar eterno, donde confluye la creación y las dimensiones del Padre. La creación no se fractura, más bien se libera a su propósito. Es un lugar donde las moradas eternas son infinitas, llenas de misterios divinos. La ciudad de Dios posee una fusión entre la creación natural y los principios eternos e intangibles, una unión de ambas cosas buenas que provienen del Padre. El problema es que desde esos años todo se volteó a favor del progreso y de la industria mecanizada. La misma educación y formación se concentró en generar nuevos trabajadores que encajaran con esta gran maquinaria de la producción. Pero como las máquinas están vacías de creatividad, del orgánico y espontáneo que caracteriza el alma, la cultura, alma, de los pueblos debía ser vaciada, para que el hombre encajara como pieza del engranaje industrial. Ahora mismo recuerdo un enorme mural pintado en el Cerro Santa Lucía, en Santiago de Chile. Sí, el mismo cerro donde años atrás estaba el basural donde sepultaban a los protestantes. En este mural se ve el dibujo de Gabriela Mistral, ícono chileno y latinoamericano de la educación, premio Nobel de Literatura, parada con un libro de educación, y detrás de ella se ve a la industria con sus tuercas y chimeneas, y entre sus engranajes reposan hombres como muertos. Frente a Gabriela Mistral se observa una enorme hilera de niños criollos e indígenas que vienen desde una montaña, mujer. Los hijos de la tierra, niños que están frente a ella para ser instruidos y educados. Pero ellos no ven que Gabriela, la educación, es sostenida por la maquinaria de la industrialización. El mural, pintado hace muchos años, refleja el pensamiento de la época. La educación debía ser un instrumento del progreso, no un lugar para la formación de un hombre libre o justo. Este mismo mural apareció en una de nuestras intercesiones con la hermandad. Cuando las revueltas estudiantiles en Chile alcanzaban su punto más violento, vimos cómo la educación formal occidental se había transformado en una cárcel. Los niños llegaban a ellas y eran deformados en simples seres productores de bienes materiales. El diseño eterno de Dios en sus espíritus se coartaba. Sus almas eran vaciadas de cualquier expresión de eternidad, para poder así moldear estos nuevos hombres a la imagen y semejanza del sistema productivo. ¿Cómo se llegó a esto? Es después de la Primera Guerra Mundial, cuando el concepto del trabajo como virtud superior alcanzaría nociones tan deformes como las del partido nazi en Alemania. Lo que quedaba de la Alemania de la Reforma sería devastado por la Primera Guerra, y esta destrucción de sus fundamentos
dejaría espacio para ideas perversas que socavarían su identidad y la llevarían a la Segunda Guerra Mundial. En la Europa protestante y católica, el paradigma del progreso como virtud y aprobación divina se masificó y enraizó profundamente. Luego, este se unió al concepto de supremacía racial. Se comenzó a creer que los pueblos que progresan lo hacen por causa de su espíritu laborioso, y que este espíritu superior de laboriosidad provenía de una predisposición genética. Esta idea comenzó a crecer en las calles alemanas y luego en los pueblos que adoptaron estos conceptos en sus discursos. Así es como el Partido Obrero Alemán, junto con las ideas de higiene racial, se transformaría en la base que sustentaría el movimiento político nazi. Se unen así los conceptos de la laboriosidad con el racismo. Ideas racistas que siguen vigentes en las mentes de muchos, al catalogar a otras etnias de perezosos o pocos útiles para el sistema productivo de este siglo. Las mismas acusaciones, siempre infundadas, que el nazismo habría hecho de los judíos en la persecución de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque el racismo fue quitado como una idea públicamente aceptable, el laborismo permaneció en la mente de las naciones y fue la base de la estructura mercantil y tecnológica posguerra. Nuestras naciones sudamericanas mestizas se enfocaron en producir y abrir sus puertas a la era global, y en las últimas décadas se veneró como nunca el rendimiento, como un ídolo que debía ser mantenido siempre en alto. Todo esto devastó las almas, culturas de las naciones, que vieron que poco a poco eran vaciadas de su construcción interna, siempre en beneficio de la productividad del siglo XXI. Si no posees alma, ¿dónde puede ser sembrada la semilla de Dios? El alma es algo interno, que se va vaciando cuando vivimos hacia afuera todo el tiempo. Después de esos años, los principios liberados en la reforma de Lutero quedaron impracticables o fueron sujetados a este nuevo paradigma tecnoeconómico. ¿Y para qué preguntarnos si la nueva sociedad y su cultura emprendedora tenían algún parecido al Evangelio de Jesucristo? Basta con recordar al Señor frente a Marta y María. Cristo llamó la atención de la afanada laboriosa, pero turbada Marta, y resaltó la elección de María, que parecía improductiva, pero que en realidad había escogido lo mejor, lo que Cristo describió como necesario, detenerse para ser edificado en lo interior. Lucas 10, 40-42. Porque no importa cuán laborioso parezcamos ante los demás, cuando vivimos de lo externo somos vaciados del interior y terminamos turbados, como el predicador que solo ora y lee las Escrituras para saber qué predicar el siguiente domingo, y en ese ejercicio orientado a lo externo y al afán, olvida la edificación de su propia alma. Como el hombre que trabaja para proveer lo necesario para su casa, pero que afanado en esto pierde de vista a los que habitan con él en ella. No sabe detenerse y convivir con los suyos de forma consciente, porque se ha vaciado de la familiaridad que eso requiere. O como la mujer que se esmera en la perfecta crianza de sus hijos, pero afanada en esto pierde de vista la relación con aquel hombre con el que comenzó su familia. Concentrada en lo externo, se vacía de los fundamentos internos de su casa. Esto ocurrió con nuestras superafanadas naciones, empujadas a producir sin detenimiento, y en esta dinámica fueron de a poco vaciadas de lo interno. ¿Y qué ocurrió con la Iglesia esos años de profunda crisis? Las noticias de guerras entre naciones, luego guerras civiles y dictaduras sangrientas en Sudamérica, hicieron que la predicación de la teología del rapto fuera el mensaje mejor escuchado. El ser humano llegó a niveles de crueldad insospechadas, o simplemente jamás vistas con tanta claridad, lo que hizo suponer a la Iglesia que ya era tiempo de salir de este planeta. Una respuesta hacia lo externo, un escape hacia afuera. Esto no quitó el hecho de que el idolatrado rendimiento encontrara también su espacio entre los hermanos. La turbada Marta se tomó todos los púlpitos y llamó al afán creciente y continuo del activismo vacío.
De un momento a otro la justicia y la misericordia en la congregación no era el primer mensaje de la Iglesia del siglo XXI, sino el producir un cada vez mayor número de feligreses y actividades. Todo se resumía en: Cristo viene pronto, debemos producir más feligreses, debemos hacer más cosas. Al punto de imaginar e idear metodologías semi-industriales para hacer este proceso mucho más rápido y acelerado. Procesos con etapas por donde el nuevo hermano debía pasar para considerarse hijo de Dios. Como una sucursal de Ford o de Toyota, el nuevo convertido iba pasando por las distintas secciones de adoctrinamiento en donde se les capacitaba para convertirse a la imagen y semejanza de la organización. Y entre tanto, no ocurría que las culturas alma de nuestras naciones mestizas se corrompían, sino que pasaba algo mucho peor. En el afán global, nuestras naciones eran vaciadas de sus almas, culturas propias, quedando como zombis, muertos caminantes, incapaces de ser campo para una semilla eterna. Siguiendo la parábola del sembrador dada por el Señor, Mateo 13, 18, 23 y 13, 37 al 43, cuando el sembrador quería salir a sembrar la semilla del reino en la nueva Sudamérica del siglo XXI, no se encontraba con el campo, mundo, pedregoso, con malezas o con pájaros al acecho de comerse la semilla. Esta vez el campo ya no existía. No había mundo, construcción del alma, donde sembrar. Solo un vacío enorme, carente de sustancia posible de reaccionar. Todo se volvió algo sin sustancia. Lo negro no era tan negro ni lo blanco lo parecía. Las estructuras internas de la sociedad se hicieron líquidas o se evaporaron con rapidez. Todo se convirtió en algo difuso y apático. Así que en la Sudamérica global no era posible saber si no reaccionaban porque estaban durmiendo o si les era imposible a aquellas personas diferenciar entre su estado de vigilia y el de dormido. Y no se puede despertar a alguien que finge que duerme, pero que además no sabe que finge. Jaque mate en nuestra contra, diría un jugador. Sin campo no hay forma de poner la semilla eterna. No hay manera de sembrar algo en el espacio vacío. Sin alma, cultura, no podemos llevar a dicha nación a una transformación. No sabemos cómo abordarla, ni qué es lo que se está transformando, porque no tenemos idea cuál es la identidad, equivocada o no, que portaba ese pueblo antes de ser vaciado en el siglo XXI. Y este es otro problema de la Iglesia queriendo traer la cultura del reino, pero que por estar vaciada de su propia cultura no sabe cómo definir la celestial. No sabe cuándo está frente a ella o frente a otra cosa. No sabe si está hablando de cultura en términos ilustrados o bíblicos. Todo es difuso cuando la cultura de los pueblos donde habitamos está siendo vaciada continuamente. Donde el alma reaparece para el sembrador. Capítulo 11. Cuando Jesús predicó en sus 3 años de ministerio, no les habló al judío de su generación en términos filosóficos. No se dirigió a ellos como un pensador griego o un militar romano. Él les habló como un rabino, en su propio lenguaje del momento, en arameo, y con figuras del quehacer diario que ellos reconocían. Cristo, el alma, cultura de Dios, le habló al alma, cultura de su generación y de sus discípulos en sus propios términos autóctonos, considerando la identidad del pueblo que tenía enfrente. Y es aquí donde tenemos que hacer un énfasis hoy en día. Despegarnos del vacío de la multitud globalizada y mirar al pueblo que tenemos enfrente, mirarlo desde sus raíces para hablarle al alma de ellos con sus propios sonidos y figuras. Algo que no podemos encontrar en los símbolos globalizados o en los eslóganes universales. Debemos hablarles con los elementos que reconocen en la flora y fauna de sus raíces, con los colores de sus estaciones, con los sonidos de sus instrumentos y melodías. Tenemos que remover el campo de sus propias almas para poner de forma certera la semilla. De nada sirve repetir el discurso global, ni las palabras de la vaciada cultura alma universal.
debemos encontrar los sonidos de la habitación donde ellos moran, sonidos que ni aun ellos a veces reconocen, pero que nosotros, como hijos de Dios, podemos rescatar. Podemos servir de esta manera, entrando a su hábitat donde formaron su cultura, alma primera, para que, como Pedro a Cornelio, podamos llevarle la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo a sus propias casas. A esto se refería Pablo cuando dijo: siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos y a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Primera de Corintios 9, del 19 al 21. No se trataba de repetir los ritos o ideas equivocadas de otros pueblos, sino de reconocer que poseían un alma cultura que, aunque equivocada, incompleta y hasta perversa, era el punto de inicio para saber a quién predicar y qué campo sembrar. Porque si eres un pueblo vacío, si no sabes qué eres ahora, no sabes tampoco de qué arrepentirte, si de las malezas o de lo pedregoso de tu alma. Pablo sabía que primero tenía que amar el alma caída de ese pueblo para poder llevarle la semilla, Cristo, que transformaría su estructura interna e histórica y traerlos de regreso al diseño original. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios amó al mundo, el campo donde se pone la semilla. ¿Por qué no hemos de amarlo nosotros? Con ese amor fue escrito el Evangelio de Mateo, considerando la cultura, alma, de sus primeros receptores, los judíos. Fue escrito pensado para ellos y centrado en las figuras que les permitieran ver revelado al Mesías prometido a sus ancestros. Así fue escrito el Evangelio de Marcos, pensado para romanos militarizados, buscando que Cristo les fuera revelado en el tenaz accionar del Mesías. Con ese mismo amor fue escrito el Evangelio de Lucas, al alma cultura de los gentiles, y el de Juan, para el alma de los redimidos. Los discípulos entendían que los pueblos tenían alma, y que había que hablarles a esas almas perdidas, de tal manera que pudieran ver a Cristo en resurrección. Hoy en día nuestro dilema es que estamos rodeados de la anticultura, un vaciamiento constante del interior y la identidad mínima de los pueblos que cada día pierden su modo único de ser, sus sonidos y formas de plantearse la vida. Por esto mismo, nos toca hablarles a nuestras naciones, pueblos y ciudades en términos más específicos, al sustrato más escondido y antiguo de la identidad que reconocen, para llevarlos desde ese punto a la transformación del diseño original. Esta es por ahora la tarea. Hemos hecho con ustedes un resumido recorrido por la historia, porque el mayor acontecimiento para llevarla a cabo está ocurriendo. En estos últimos meses de pandemia, el mundo ha detenido obligadamente y de forma abrupta la maquinaria del producir, el vaciamiento del siglo XXI. Como nunca antes el ser humano de las megápolis se detiene y se da cuenta que necesita comunicarse con otros. Los engranajes del comercio global giran más lento que antes y volvemos a las casas cuarteles, ya no solo para dormir, ahora también para aprender forzadamente a habitar. La ilusión del idolatrado progreso se comenzó a romper en algunas iglesias. El llenar templos se hace imposible cuando prohíben reunirte multitudinariamente. Entonces te ves obligado a experimentar a Dios en tu casa y en la mesa con tu familia. Algunos comenzaron a notar el vacío que portaban, la falta de relato interno, de sonidos y colores propios, la falta de comunidad y de alma, cultura propia. Y por más que se conecten al mundo global, a las redes y medios de comunicación, no encuentran en esa red una habitación donde construir el alma. Alguien dijo que la red de Internet es solo un lugar donde se visita, que solo se navega por espacios de tiempo y que por lo mismo no constituye una verdadera habitación. No es un lugar donde el alma se exprese espontáneamente, solo repite lo que escucha desde afuera.
Así que no importa cuánto tiempo estemos en Internet, las redes no pueden alimentar verdaderamente el alma, cultura de un pueblo. Más bien la vacían de sus elementos y les transfieren los conceptos grises de lo global. Así que la iglesia en las redes no es la solución al problema que les presento. Solo podría ser útil como suplemento extra cuando tienes clara la misión. El verdadero lugar donde se producirá la transformación serán las casas, donde podremos revertir todo aquello que hicimos mal como iglesia. En las casas se recrea el lenguaje que construye mundos nuevos. Ahí ocurre la comunicación real, con retroalimentación, y por ende se produce la comunidad. Las lenguas y melodías que nacieron desde los sonidos de la naturaleza deberían ser reactivadas en las casas. Sonidos y lenguas antiguas, autóctonas, nativas, que esperan el momento de adorar al Padre del Cielo. Las casas son habitaciones, lugares donde puedes nombrar, colorear, aromatizar y darle sonido al entorno. El alma cultura de una familia se expresa en ella, como Adán y su mujer en el huerto. En las casas aprenden los sonidos, las palabras encuentran el verdadero significado del entorno, y por lo mismo es en ella donde aparece el campo propio, donde estás más despierto para recibir semillas nuevas. Toda alma, cultura de las naciones tiene un sentido de trascendencia que respeta. La era global es la única que se opone a este sentido, porque necesita vaciarnos del ser interno para que seamos máquinas útiles al progreso. Pero mientras un pueblo reconozca un alma, reconocerá esa necesidad de trascendencia. Entonces es sensible a la promesa de lo eterno. Ese sentido de trascendencia de las culturas se refuerza en las casas. Es en ellas donde agradeces el vivir y temes el morir. Aplaudes un nacimiento y lloras un funeral. En las casas aprendes que la existencia posee destino y puede trascender. Por todo esto, creo firmemente que serán las casas donde la cultura, alma de los pueblos reaparece y puede ser entonces evangelizada. Es ahí donde surge el alma, cultura de una familia y es posible llevarla a Cristo. Este es el mayor acontecimiento que la semilla eterna, Cristo, espera, que el sembrador ha estado aguardando. Si la iglesia abandona las casas y retorna a la absurda idea de rendimiento templocéntrico, perderá la oportunidad que el Padre le ha dado a esta generación. El edificio debería ser un suplemento, no el centro del hacer iglesia. Deberíamos profundizar nuestra intervención en las casas, fortalecer las reuniones en ellas, dejando que Cristo se manifieste, sea enseñado y predicado en un contexto donde el alma, cultura de un pueblo se muestra de forma espontánea. He tenido la oportunidad de estar en una decena de naciones y diferentes continentes, y en cada uno de esos lugares busqué experimentar la reunión en las casas, porque sabía que no podía conocer el alma de esa nación a menos que bajara del púlpito y compartiera con la hermandad en lo cotidiano, en el hábitat. Es en ese lugar donde aparecen los colores y sonidos, los modismos de un pueblo. Es en ese habitar que se muestran los rasgos distintivos de una comunidad viva. Cuando esto ocurre, puedes deliberadamente sembrar algo profundo, una semilla eterna. Puedes producir un acontecimiento sutil pero trascendental. El acontecimiento, capítulo 12. Según un erudito teórico de las culturas, toda cultura renovada en un pueblo nace de un acontecimiento espiritual. Y esta conclusión me pareció la más acertada, porque concuerda con el nacimiento de la cultura israelita luego de su salida de Egipto y recepción de la ley. También concuerda con el nacimiento de la cultura cristiana luego de la manifestación de Jesús en Israel y la predicación de sus discípulos en las ciudades del Mediterráneo. Lo mismo podríamos decir de la cultura protestante occidental que aparece luego de la Reforma. Y en el caso de la cultura del reino, superior a todas estas otras formas de cultura, diríamos que el acontecimiento es la manifestación de Cristo en alguien o en una comunidad. Si Cristo resucitado es la cultura, alma de Dios,
entonces su manifestación es el inicio primero de la cultura de Dios en una comunidad. Él es la semilla eterna que debe sembrarse y crecer en las culturas, campo de nuestras naciones. Este acontecimiento espiritual nunca se desarrolla con mucha parafernalia, ni grandes demostraciones excéntricas. Contrario a lo que se cree, el acontecer de una semilla es algo poco reconocido a simple vista, es algo casi anónimo y desapercibido. Inicialmente solo Israel supo lo que pasó ese día en el monte Sinaí. Solo los judíos de su generación supieron que Cristo había sido crucificado. El resto del Imperio Romano no se enteró ese día de lo que pasaba en Jerusalén. Mucho más lenta fue la noticia de Lutero, clavando las tesis en la catedral. Ahora, en retrospectiva, lo vemos como algo importante, pero fue imperceptible en los inicios de los cambios. Y creo firmemente que este acontecimiento espiritual que dará inicio a otra cultura solo ocurrirá en las casas, porque es ahí donde se muestra espontáneamente la tierra que debe ser sembrada. Hoy, este es el mayor acontecimiento. Toda la maquinaria de explotación productiva y de progreso que hizo un muro para impedir que el fuego de la reforma llegara a Sudamérica, que después distrajo a las colonias protestantes en el continente y que posteriormente deformó las nuevas naciones mestizas, esa maquinaria está ralentizada y hasta detenida en muchos lugares. La bestia del progreso se mueve lenta, de momento está herida mortalmente, y un mundo, campo nuevo se asoma en el horizonte. ¿Dónde aparecerá ese campo renovado? ¿Dónde emergerá nuevamente el alma, cultura de los pueblos para ser sembrada? Las casas es ahora el lugar de la batalla. Y si Cristo resucitado, el alma de Dios, se manifestó en las casas, soplando espíritu sobre sus discípulos y partiendo el pan con ellos, entonces no deberíamos menospreciar el poder de este sencillo renuevo. Por eso quiero concluir invitándoles a todos a que asuman esta tarea como un llamado histórico urgente y necesario. Por todas estas cosas y muchas más, necesitamos hacer de las casas el lugar esencial de la manifestación de Cristo. El poder y la expansión de la cultura del reino no está en primera instancia en las bibliotecas, en las artes sofisticadas o en las voces de los eruditos. Tampoco se logrará con organizaciones educacionales y culturales evangélicas. Todo esto es bueno, útil y provechoso, pero insuficiente sin considerar el primer acontecimiento que marca el inicio de una nueva cultura. El primer y más potente impacto, el verdadero acontecimiento que lo cambia todo, es algo mucho más sencillo y está a la mano de todos nosotros. Consiste en dejar que el Cristo resucitado se manifieste continuamente en nuestras casas y que nosotros llevemos el reino a los hogares de otros. Amén.